Cuando el magnate Javier del Valle sintió la frente ardiente del bebé de su asistente del hogar, Sofía, una visión lo sacudió hasta los huesos. Vio al mismo niño, Santiago, muriendo en sus brazos. Hacía 200 años. Y esta vez, sabía exactamente qué hacer. Eran las 3:17 de la madrugada, cuando los golpes desesperados en la puerta principal de la hacienda del Valle resonaron con fuerza en el corredor de Talavera. Javier del Valle se despertó de mal humor. ¿Quién osaba interrumpir su sueño a esas horas? Él, que vivía solo en esa fortaleza de cristal y acero precisamente para evitar al mundo, para evitar los recuerdos, para evitar el dolor que lo perseguía desde hacía 3 años. Más golpes, esta vez acompañados de un llanto. No un llanto adulto, un llanto de bebé, agudo, desesperado y extrañamente familiar. Javier bajó las escaleras con la bata de seda negra aún mal amarrada. Su cabello canoso a los lados, impecablemente peinado durante el día, ahora despeinado. A sus 38 años, había construido un imperio de innovación en salud. Irónico. Tecnología que salva vidas, pero que no salvó la vida que más le importaba. Cuando abrió la puerta, la lluvia entraba a raudales. Y allí, empapada hasta los huesos, estaba Sofía Mendoza, su asistente del hogar, la mujer que limpiaba la hacienda 3 veces por semana y con quien intercambiaba a lo sumo un buenos días y un hasta luego. Pero hoy no estaba sola. En sus brazos, envuelto en una cobija mojada que ya no protegía nada, un bebé de 9 meses lloraba con una intensidad que le oprimió el pecho a Javier. Sofía. Solo ahora el magnate se percató. Tenía unos ojos castaño verdosos inmensos, ojos que, en ese momento, rebosaban lágrimas que se mezclaban con la lluvia. «Por favor, señor del Valle», dijo ella, con la voz quebrada. «El hospital comunitario está saturado. Me dijeron que volviera mañana, pero mi hijo, mi Santiago, está ardiendo de fiebre. Ya no sé qué hacer. No tengo a nadie más. Por favor». Javier observó a la mujer. Uniforme de asistente del hogar a un puesto debajo de un abrigo delgado que no servía para nada contra ese temporal. Tenis gastados. Cabello negro mojado pegado al rostro. 29 años, a lo sumo, y en sus brazos aquel bebé que lloraba y lloraba. Iba a decir que no. Iba a decir que llamara a una ambulancia. Iba a cerrar la puerta. Iba a regresar a su soledad elegida. Pero entonces el bebé tosió, y en ese sonido, en ese patrón específico de tos seguido de un quejido agudo, algo dentro de Javier se rompió. «Entren», oyó decir a su propia voz. Sofía casi tropezó al entrar, tanta era la urgencia. Javier cerró la puerta. El silencio de la hacienda fue reemplazado por el llanto continuo del niño. «¿Cómo se llama?», preguntó Javier, aún sin saber por qué preguntaba. «Santiago», respondió Sofía, meciendo al bebé en sus brazos sin éxito. «Santiago Mendoza». Javier se congeló. Santiago. El nombre resonó dentro de él como una campana antigua. Santiago. ¿Por qué ese nombre hacía que su corazón se disparara? ¿Por qué sentía que ya había dicho ese nombre miles de veces? ¿En otra vida? «Vamos a la estancia», dijo Javier, guiando a Sofía hacia el ambiente iluminado por luces tenues. El contraste era brutal. Ella, pobre, empapada, desesperada. Él, millonario, en bata de seda, en su palacio de cristal. «¿Hace cuánto tiempo está así?», preguntó Javier acercándose. «Desde anoche. La fiebre no baja.
Ya le di medicinas, ya le di baños tibios, nada funciona, solo empeora. ¿Puedo? Javier extendió las manos. ¿Puedo sostenerlo? Sofía dudó solo un segundo antes de entregar el bien más preciado que tenía a un hombre que, para ella, era solo el patrón frío que apenas la miraba a los ojos. Javier tomó al bebé. Y en el momento en que sus dedos tocaron la piel febril de la frente de Santiago, el mundo explotó. ¿Alguna vez has sentido que conoces a alguien que acabas de conocer? Que una voz, un toque, una mirada despiertan recuerdos que nunca has vivido. En esta vida, la visión fue rápida, menos de 3 segundos, pero intensa como un rayo. Él vio una habitación pequeña, paredes de adobe, velas parpadeantes, una mujer de rebozo llorando y en sus brazos un bebé, el mismo bebé, muriendo. Javier se tambaleó, casi tira a Santiago. Sofía gritó y tomó a su hijo de vuelta. «Señor del Valle, ¿está bien?» Javier se sujetó al sofá. El corazón latía tan fuerte que podía oír la sangre en los oídos. Sudor frío le escurría por la frente. Miró a Sofía, a aquellos ojos castaño verdosos, y lo supo. En el fondo de su alma, lo supo. Yo conozco ese llanto», susurró Javier. «¿Cómo dice?» Sofía abrazó a Santiago con más fuerza, confusa y asustada. Javier negó con la cabeza, tratando de organizar pensamientos que no tenían sentido. «Nada. Disculpe, siéntese. Voy a buscar el termómetro». Subió las escaleras casi corriendo. En el baño encaró su propio reflejo en el espejo. Estaba pálido, manos temblando. Aquello era una locura. ¿Visiones? ¿Recuerdos imposibles? Él era un hombre de ciencia, de lógica, de datos concretos. Pero cuando tomó el termómetro digital en el armario, su mano fue automáticamente hacia otra repisa. Y sin entender por qué, tomó también un estetoscopio que le había regalado hacía años un amigo médico. Nunca lo había usado, ni siquiera sabía usarlo. ¿O sí? De vuelta en la estancia, Sofía había quitado la cobija mojada a Santiago. El bebé usaba solo un pañal y una camisetita blanca. La piel estaba roja, los ojitos hinchados de tanto llorar. Y el llanto, aquel llanto que no paraba. Javier se arrodilló al lado del sofá donde Sofía estaba sentada. Midió la temperatura, 40 grados y 3 décimas. «Está muy alta», murmuró Javier. «¿Cuándo fue la última vez que comió? No ha comido nada hoy, solo vomita». «¿Y el pañal?» «Seco. Hace horas que no hace pipí». Javier tomó el estetoscopio y sin pensar se lo puso en los oídos. Acercó el diafragma al pecho pequeño de Santiago. Escuchó la respiración rápida, el corazón acelerado y algo más, algo raro en el ritmo. Sofía observaba atónita. ¿Por qué un empresario millonario de tecnología sabría usar un estetoscopio como un médico? «Está deshidratado», dijo Javier con voz técnica precisa. «Frecuencia cardíaca muy elevada, patrón respiratorio sugestivo de infección sistémica». Sofía parpadeó. ¿Usted es médico?» Javier miró sus propias manos sosteniendo el estetoscopio. No lo soy. Pero aquellas palabras, aquel conocimiento, ¿de dónde venían? Tocó nuevamente la frente de Santiago, y esta vez prestó atención, no solo a la fiebre, sino al llanto, al patrón. 3 sollozos cortos, una pausa, un quejido largo, otra pausa, reinicio. Él conocía ese patrón, lo conocía
como conocía su propia respiración. «Señor del Valle, me está asustando», dijo Sofía, apretando a Santiago contra su pecho. Javier se levantó bruscamente. «Tenemos que llevarlo al hospital. Ahora mismo. Mi chofer nos llevará». ¿Dijo que el comunitario estaba saturado? Sí, le dijeron que esperara. Entremos en detalles. El Hospital Santa Cecilia. Tengo mis contactos allí. Señor del Valle, yo no tengo dinero para... Yo pago. Javier interrumpió. Vístalo con algo seco. Tiene ropa limpia para él. Sofía negó con la cabeza. Lágrimas corrían por su rostro. No traje nada. Salí corriendo de casa. Javier subió de nuevo. Abrió el armario de la habitación que había sido de su hijo. La habitación que mantenía cerrada desde hacía 3 años. La ropa aún estaba allí. Pequeña. De un niño de 3 años. Pero en el fondo, había algunas prendas que eran de cuando Gabriel tenía 9 meses. Gabriel, su hijo, muerto en un accidente de coche hace 3 años. Su esposa conducía, lloviendo, así como esta noche. Ambos murieron al instante. Javier tomó una manta limpia y seca. Bajó, se la entregó a Sofía. Envuélvelo en esto. Mientras Sofía cambiaba el cobertor, Javier llamó a su chofer. 15 minutos. El hombre vivía a 15 minutos de allí. 15 minutos que podían ser demasiado tarde. No, Javier pensó. Esta vez no. Miró a Santiago, a aquella carita roja por la fiebre, a aquellos ojitos semicerrados, y una certeza absoluta, irracional, imposible, se apoderó de él. Ya te perdí una vez, no voy a perderte de nuevo. Sofía lo miró, sin entender. ¿Qué dijo? Señor, nada. Javier mintió. El coche está en camino. Pero mientras esperaban, Javier no podía dejar de mirar a Santiago, a Sofía, y una palabra continuaba martilleando en su cabeza. Santiago, Santiago, Santiago. Ya había cargado a ese bebé antes. Ya había sentido aquella piel febril. Ya había escuchado ese llanto. Y la última vez había fallado. El chofer llegó. Javier tomó a Santiago en brazos mientras Sofía se acomodaba en el asiento trasero del Mercedes. El niño lloraba más débil ahora, lo cual era peor. Significaba que se estaba debilitando. En el trayecto hasta el hospital, con la lluvia golpeando el cristal y las luces de la ciudad borrándose afuera, Javier miró hacia abajo, al bebé en sus brazos, y Santiago, aún con fiebre, aún sufriendo. Abrió los ojos y miró a Javier. En aquella mirada, por una fracción de segundo, Javier vio reconocimiento, como si el bebé dijera, te conozco. Lo que hizo que Javier abrazara al niño con más fuerza y susurrara tan bajo que ni siquiera Sofía lo oyó. Yo también te conozco. Llegaron al Santa Cecilia en 20 minutos. Javier bajó cargando a Santiago. Sofía corrió detrás. La recepción de emergencias estaba vacía a esa hora. Necesito un pediatra. Ahora. Javier le dijo a la recepcionista, usando el tono de quien está acostumbrado a ser obedecido. Señor, necesita llenar la ficha. Soy Javier del Valle. Llame al doctor Benavides. Él se hará cargo. 5 minutos después. El doctor Benavides, pediatra jefe del hospital y viejo conocido de Javier por los años de donaciones que él hacía a la institución, apareció aún amarrándose la bata. Javier, ¿qué? Es urgente. Javier dijo, entregando a Santiago. Fiebre de 43. Deshidratado. Sin orinar. Patrón de llanto. Se detuvo.
¿Cómo explicaría que conocía el patrón de llanto de un bebé que apenas conocía? El doctor Benavides tomó a Santiago y fue directo a la sala de emergencias. Sofía fue tras él. Javier también. Los próximos 30 minutos fueron un borrón. Exámenes, suero, medicación. Preguntas que Sofía respondía con la voz temblorosa mientras Javier se quedaba de pie al lado, inútil, observando. Y entonces el doctor Benavides salió de la sala con expresión seria. Es una infección generalizada. Sepsis bacteriana. Probablemente comenzó como una infección urinaria simple que no fue tratada y evolucionó. Necesita quedarse internado. Antibiótico intravenoso. Hidratación. Monitoreo continuo. Sofía se derrumbó en llanto. ¿Mi hijo va a morir? No, si lo tratamos ahora. Pero estuvo cerca, unas pocas horas más y no necesitó terminar. Javier sintió las piernas flaquear. Sepsis, infección generalizada, en 1820, sin antibióticos, sin suero, sin hospital. Era sentencia de muerte. Y de repente lo supo, con certeza absoluta. Santiago había muerto de eso, en la otra vida. En la vida que Javier estaba empezando a recordar en flashes aterradores. Haga todo lo que sea necesario. Javier dijo, yo pago todos los costos. El doctor Benavides asintió. Sofía miró a Javier con una gratitud tan profunda que dolía. Señor del Valle, ¿por qué está haciendo esto? Javier miró a Santiago, ahora con una vía de suero en el bracito, desdurmiendo finalmente, la fiebre comenzando a bajar, porque Javier dijo lentamente, se lo debía. Sofía frunció el ceño, sin entender, pero Javier no explicó. ¿Cómo podría? Santiago fue transferido a una habitación privada. Sofía se quedó al lado de la cuna hospitalaria, sujetando la manita de su hijo. Javier se quedó en el sillón al lado, observando. Eran casi las 6 de la mañana cuando Sofía finalmente habló. Debería irse a casa, a descansar. No, Javier dijo, me quedaré. ¿Por qué? Javier no respondió inmediatamente. Miró a Santiago, al monitor mostrando los signos vitales estabilizándose, a la vida siendo salvada. Porque esta vez. Javier pensó, pero no dijo en voz alta. Llegué a tiempo. Sofía, exhausta, terminó durmiéndose en la silla reclinable al lado de la cuna. La luz del amanecer comenzó a entrar por la ventana. Javier continuó despierto, pensando, recordando. O sería, recordando de nuevo. Fue entonces cuando lo vio. Santiago, durmiendo. Tenía el bracito izquierdo fuera del pañal y en el tobillo, muy pequeña. Una marca de nacimiento. Javier se sentó en el borde de la silla. El corazón se disparó de nuevo. La marca tenía forma irregular, casi como una luna creciente, y sin pensar, sin entender de dónde venía el impulso, Javier tomó su teléfono celular, abrió la aplicación de notas y dibujó. Dibujó la marca, la forma exacta, la posición en el tobillo izquierdo, los detalles que sus dedos conocían pero sus ojos nunca habían visto. Cuando terminó, miró el dibujo en el celular, después al tobillo de Santiago. Eran idénticos. Había dibujado la marca antes de verla claramente. Javier temblaba. Esto era imposible, completamente imposible, a menos que ya hubiera visto esa marca antes, en otra vida, cuando trataba a otro bebé, al mismo bebé, a Santiago. Javier se levantó, pasó una mano por su cabello. Necesitaba aire. Salió de la habitación. Caminó por los pasillos vacíos del hospital,
la mente girando, reencarnación, vida pasada, almas que se reencuentran, tonterías, superstición, imposible. Pero entonces, ¿cómo explicaba? ¿Cómo explicaba la visión? ¿Cómo explicaba conocer el patrón de llanto? ¿Cómo explicaba saber usar un estetoscopio que nunca había agarrado? ¿Cómo explicaba dibujar una marca que nunca había visto? ¿Cómo explicaba la certeza profunda, visceral, de que conocía a ese bebé hacía 200 años? Javier volvió a la habitación. Sofía aún dormía, Santiago también, pero ahora la respiración era tranquila. El monitor mostraba la fiebre bajando, latidos regulares. Iba a sobrevivir. Esta vez iba a sobrevivir. Javier se sentó de nuevo y mirando a madre e hijo durmiendo, susurró las palabras que no tenían sentido, pero que eran las únicas verdaderas. Te prometí que te salvaría y cumplí. Allá afuera, la lluvia cesó. Un nuevo día comenzó y Javier del Valle, empresario millonario de 38 años, hombre de ciencia y lógica, tuvo que enfrentar una verdad imposible. Algunas promesas son demasiado fuertes para una única vida y algunas almas se reencuentran. Durante los 3 días siguientes, Javier no salió del hospital comunitario. Su asistente del hogar llamaba con compromisos urgentes, reuniones de directorio, contratos millonarios esperando firma. Él canceló todo. Por primera vez en 15 años de carrera, el Imperio del Valle quedó en segundo plano, porque había algo más importante, algo que él no conseguía explicar, pero que sabía en lo más profundo del alma. Él necesitaba estar allí, cerca de Santiago, como si su presencia fuera necesaria para que el niño sobreviviera. Es solo coincidencia. Javier se repetía a sí mismo cada vez que el pensamiento irracional volvía. Estás proyectando la pérdida de tu hijo. Estás viendo patrones donde no existen. Memorias de vidas pasadas no existen. Reencarnaciones. Superstición. Pero entonces Santiago despertaba y miraba a Javier, y en aquella mirada había reconocimiento. Un bebé de 9 meses. No debería reconocer extraños de aquel modo. No debería parar de llorar solo porque Javier sujetaba su mano. No debería sonreír solo para él. Sofía lo percibía. ¿Cómo no iba a percibirlo? El Señor es muy gentil, ella dijo en la mañana del segundo día, mientras Javier volvía con café para ella. Pero no entiendo por qué. Yo soy apenas su asistente del hogar. Santiago es apenas... Ella dudó, como si tuviera miedo de ofender. Apenas un niño pobre. Javier se sentó en el sillón al lado de la cuna. Miró a Santiago, durmiendo tranquilo ahora, la fiebre finalmente controlada, el antibiótico haciendo efecto. Él no es apenas nada. Javier dijo, la voz más firme de lo que pretendía. Él paró. ¿Cómo explicar? Él es especial. Sofía sonrió, lágrimas en los ojos. Para mí, él es todo. Somos solo él y yo en el mundo, el padre de él. Él nos abandonó cuando descubrió que yo estaba embarazada. Javier la miró, realmente miró. Sofía Mendoza, 29 años, asistente del hogar que limpiaba 5 casas por semana para sustentar al hijo sola. Vivía en un barrio pobre a 2 horas de autobús de la Hacienda del Valle, sin familia, sin apoyo, apenas ella y Santiago contra él. Mundo, exactamente como 200 años atrás, excepto que en la época ella era la aristócrata y él el pobre. No, Javier sacudió la cabeza. Para, esto es una locura. ¿El señor está bien?, Sofía preguntó, viendo la expresión perturbada de él. Sí, estoy solo, cansado. Mentira, él no estaba cansado. Estaba aterrorizado, porque las visiones estaban quedando más frecuentes, más nítidas, más reales. Aquella noche,
Cuando Sofía finalmente cedió a la extenuación y durmió profundamente por primera vez en días, Javier quedó despierto observando a Santiago. El bebé se movía en el sueño, pequeños sonidos, movimiento de los labios como si estuviera mamando. Y entonces, sin aviso, la visión volvió. Esta vez no fue rápida, fue lenta, detallada, inmersiva. Javier se vio en un cuarto simple, paredes de piedra irregular, olor a hierbas medicinales, velas gruesas de sebo iluminando precariamente. Él usaba ropas de época, pantalón de lino marrón, camisa blanca con puños largos, un chaleco por encima, manchado de sangre y sustancias que él no conseguía identificar, y en sus brazos un bebé, Santiago, o la versión de 1820 de él, llorando flaco, la piel pálida, los labios morados, muriendo. En la puerta, una mujer, Sofía, pero no la Sofía de 29 años, asistente del hogar y pobre. Esta Sofía usaba un vestido azul bordado en dorado, joyas en el cuello, cabello preso en un peinado elaborado, y en los ojos el mismo desespero. «Haga algo», ella imploraba. «Por favor, doctor, salve a mi hijo». Y Javier, o quien él era en 1820, miraba para el bebé y sabía que no había nada que pudiese hacer. La fiebre era demasiado alta. La infección ya había tomado todo el cuerpecito. Sin las innovaciones en salud modernas, sin antibióticos, sin suero, no había salvación. «Lo siento mucho». Él oía su propia voz decir, con un acento diferente, palabras en español antiguo: «No hay más nada que yo pueda hacer». «No». El Jefía gritaba: «Usted tiene que intentar. Yo pago lo que sea preciso, oro, tierras, lo que quiera». «No es cuestión de pago, doña Sofía». La voz de él, triste, resignada: «Es que la medicina aún no llegó hasta allí. Nosotros no sabemos curar este tipo de mal». Y entonces él veía al bebé dar el último suspiro, veía a Sofía desabar en el suelo de piedra, se veía a sí mismo, impotente, sujetando el cuerpecito sin vida. Veía días después los guardias de la familia rica llegando, acusándolo de negligencia, de haber dejado al hijo de la aristócrata morir. Él siendo preso, juzgado por personas que no entendían que la medicina tenía límites, condenado, y la última imagen, la cuerda en el cuello, la plaza pública, Sofía en la multitud, flaca, destruida, los ojos vacíos. Y él, antes de que la silla fuese pateada, gritando: «¡Vuelvo! ¡Juro que vuelvo! Y la próxima vez yo lo voy a salvar». Javier despertó del trance con un grito ahogado. Sudor escurría por el rostro. El corazón latía descontrolado. Él miró alrededor, desorientado. Hospital, siglo XXI, realidad. Sofía se movió en el sueño, pero no despertó. Santiago continuaba durmiendo, tranquilo. Aquello había sido memoria. No imaginación, no sueño, memoria. Javier se levantó con las piernas bambas, salió del cuarto, fue hasta el baño del corredor, encaró el reflejo en el espejo, su rostro, pero por un segundo vio otro, el mismo rostro, pero más joven, con barba más llena, cabello más largo, ojos con la misma tristeza profunda. Él sujetó la pileta con fuerza, intentando anclarse en la realidad, pero la realidad estaba resbalando. Porque ahora él sabía, no era locura, no era proyección, no era coincidencia, era real. Todo era real. Él había vivido antes, en 1820, como un médico pobre llamado, el nombre vino automático, Javier del Valle, el mismo nombre, la misma alma, tratando al hijo de la aristócrata Sofía Mendoza, fallando, siendo ejecutado, haciendo una promesa. Y 200 años después, aquí estaba él,
millonario esta vez, con acceso a la innovación en salud moderna, con el poder de pagar el mejor tratamiento, finalmente capaz de cumplir la promesa, salvar a Santiago. ¿Qué harías si descubrieras que conoces a alguien hace 200 años? Si supieras que fallaste una vez y el destino te está dando una segunda chance. Javier volvió para el cuarto, se sentó y por primera vez desde que su hijo murió lloró. Lloró por el niño que no consiguió salvar hace 3 años. Lloró por el bebé que no consiguió salvar 200 años atrás. Y lloró de alivio, porque esta vez, finalmente, lo estaba logrando. Santiago, no puede ser. Javier levantó la vista. Sofía estaba despierta y lo miraba con una expresión extraña, miedo mezclado con algo que parecía reconocimiento. Señor del Valle, ¿por qué está llorando? Javier se limpió el rostro rápidamente. Disculpe, recuerdos de mi hijo, Gabriel. Tenía la edad de Santiago cuando él murió. Sofía completó suavemente. Lo sé, encontré la foto una vez mientras limpiaba. Lo siento mucho. Silencio. Solo el bip rítmico del monitor de Santiago. La respiración tranquila del bebé. Y entonces Sofía dijo algo que hizo que el mundo de Javier se detuviera. ¿Sabe qué es raro? Desde que empecé a trabajar en su hacienda del valle, yo tengo sueños muy vívidos. Estoy en otra época, usando ropa antigua. Soy rica, vivo en una hacienda y tengo un bebé que se enferma. Y hay un médico. Ella se detuvo, mirando a Javier. Un médico que se parece al señor. Javier no conseguía respirar. Sofía continuó, la voz trémula. En el sueño, el bebé muere y yo culpo al médico. Y él es asesinado por mi causa. Y yo paso el resto de mi vida con culpa. Y cuando muero, yo hago una promesa. Yo prometo que si nos encontramos de nuevo, yo voy a confiar en él. Yo voy a dejar que me ayude. Yo voy a dejar que salve a su hijo. Javier completó. Los ojos de Sofía se abrieron grandes. ¿Cómo sabe el Señor eso? Porque yo tengo los mismos sueños. Javier admitió, solo que del lado del médico. Silencio absoluto. Se miraron, a través del cuarto del hospital, a través de 200 años, a través de 2 vidas. Esto es una locura. Sofía susurró. Lo sé, pero es real. ¿No es así? Javier miró a Santiago, a la marca de nacimiento en forma de luna creciente que él había dibujado antes de verla, al patrón de llanto que él conocía sin nunca haberlo oído, a las memorias que no eran suyas, pero lo eran. Es real, y fue cuando sucedió. Sofía se levantó. Fue hasta una pequeña mochila que había traído el segundo día cuando fue a buscar ropa. La abrió, buscó y sacó algo de dentro. Un papel antiguo, amarillento, doblado con cuidado. Ella lo abrió despacio, como si fuera a deshacerse en cualquier momento. Esto perteneció a mi bisabuela. Ella me lo dejó cuando murió. Dijo que era muy importante, que yo debía guardarlo siempre. Yo nunca entendí por qué. Hasta ahora. Ella extendió el papel para Javier. Él lo tomó, y cuando miró, el suelo desapareció. Era un certificado de defunción, escrito a mano, en español antiguo, datado en 19 de marzo de 1820. Y decía, atesto que el menor Santiago Mendoza, hijo de doña Sofía Mendoza, falleció en esta fecha a los 9 meses de edad debido a fiebre maligna. Tratamiento realizado por el doctor Javier del Valle mostróse insuficiente.
Firmado, Padre Alberto Escalante. Javier leía y releía. Las manos temblaban tanto que el papel se balanceaba. Los nombres, los mismos nombres. Santiago Mendoza, Sofía Mendoza, Javier del Valle, 200 años atrás, documentado, real. ¿De dónde sacó esto? Javier preguntó, la voz ronca. Mi bisabuela dijo que venía de familia, que nuestra familia solía ser rica. Aristócratas en México colonial. Pero perdieron todo después de que una tragedia sucedió, después de que el hijo único de la matriarca murió y después de que ella causó la muerte injusta de un médico. La familia fue amaldizada, decían, cayó en la pobreza, nunca más se recuperó. Sofía tenía lágrimas en los ojos. Yo nunca creí en eso. Pensaba que era leyenda, pero ahora ella miró a Santiago. Ahora estoy viendo la misma historia repetirse. Mi hijo Santiago, 9 meses, enfermo con fiebre. ¿Y un médico? Ella miró a Javier. No un médico, un empresario, pero que actúa como médico, que conoce cosas que no debería, que tiene el mismo nombre. Javier sostenía el documento antiguo como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Y lo era. Era la prueba física, documental, irrefutable de que aquello no era locura, de que ellos realmente habían vivido antes, de que se habían encontrado de nuevo. Y esta vez, la historia iba a ser diferente. Sofía. Javier dijo, levantándose, en 1820, yo fallé, Santiago murió, usted me culpó, yo fui ejecutado, nosotros dos vivimos y morimos con culpa y dolor, pero ahora, él miró al bebé durmiendo, saludable, recuperándose. Ahora tenemos una segunda oportunidad para salvar a Santiago. Sofía susurró, para salvar a Santiago. Javier confirmó, y para salvarnos también. Ella se acercó, quedó a pocos centímetros de él, lo miró profundamente a los ojos, y Javier vio la misma alma, la misma mujer que 200 años atrás imploró por ayuda, que perdió al hijo, que causó una muerte injusta, que murió de desgasto. Lo siento mucho. Sofía dijo, lágrimas descendiendo, por lo que hice con usted en 1820, por haberlo culpado, por haber. Usted estaba sufriendo. Javier interrumpió, y yo no conseguí salvarlo. La culpa era mía. No, la culpa no era de nadie. Era apenas destino, o lo era, Javier dijo, porque ahora cambiamos el destino. Ellos miraron a Santiago. Para el bebé que en otra vida había muerto, y que en esta vida estaba vivo, respirando, curando, sobreviviendo. Y fue cuando el doctor Jiménez entró en el cuarto, sonriendo. Buenos días. Vine a dar la buena noticia. Los exámenes de hoy mostraron mejora significativa. La infección está respondiendo al tratamiento. Si continúa así, Santiago puede tener alta en 2 días. Sofía se derrumbó en llanto de alivio. Javier cerró los ojos, la gratitud tan intensa que dolía en el pecho. Salvo. Santiago estaba salvo. La promesa de 200 años atrás había sido cumplida. En aquella tarde, con Santiago finalmente despierto, sin fiebre, sonriendo, Sofía hizo algo inesperado. Ella extendió el bebé para Javier. Tenga a él. Él gusta de usted. Javier tomó a la criatura. Y Santiago, al revés de extrañar, rió. Una risita aguda de bebé feliz, y agarró el dedo de Javier con la mano pequeña, pero fuerte. Y en aquel toque, Javier sintió la conexión.
a través del tiempo, a través de las vidas, a través de la promesa cumplida. Bienvenido de vuelta, Santiago. Javier susurró. Esta vez, usted va a crecer. Esta vez, usted va a vivir. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Javier, y los tres, unidos allí en aquel cuarto de hospital, formaban una imagen imposible. Una asistente del hogar pobre, un millonario rico, y un bebé que había muerto 200 años atrás. Almas que trascendieron tiempo, clase social y muerte. Almas que finalmente habían encontrado el camino de vuelta unas para las otras. Y esta vez, nada iba a separarlos. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. 2 días después, exactamente como el doctor Jiménez había prometido, Santiago recibió alta. La fiebre había desaparecido completamente. Los exámenes de sangre mostraban que la infección estaba controlada. El bebé estaba saludable, activo, sonriente. Un milagro. La enfermera dijo al entregar los papeles de salida: más algunas horas y podría haber sido demasiado tarde. Javier pagó la cuenta completa del hospital, 52,000 pesos. Sofía intentó protestar. Dijo que pagaría poco a poco, pero él simplemente negó con la cabeza. Eso no se paga, dijo Javier. Y entonces, sin pensarlo mucho, ofreció: puedo darles un aventón. ¿A dónde viven? Sofía dudó. El conflicto era visible en su rostro. Aceptar más ayuda del jefe millonario, pero estaba exhausta. Santiago pesaba en sus brazos. El trayecto de 3 autobuses hasta las orillas de la ciudad con un bebé recién salido del hospital sería un martirio. Está bien. Gracias. En el camino, Javier vio, realmente vio, el contraste brutal entre los dos mundos. Su hacienda del Valle de Cristal en un fraccionamiento cerrado de lujo. Y la casa de Sofía. Una choza de madera en una colonia popular. Paredes delgadas, techo de lámina, piso de cemento. Un único cuarto que servía de recámara, estancia y cocina. Un baño minúsculo en el patio. Sofía entró con Santiago, avergonzada. Disculpe el desorden, no esperaba visitas. Javier miró alrededor. La cama individual donde ella y Santiago dormían juntos. La estufa de 2 hornillas. El refrigerador pequeño y viejo que hacía un ruido extraño. La ropa colgada en un tendedero improvisado. Y entonces vio la cuna. En la esquina, rota. Una de las patas estaba sujeta con cinta adhesiva. El colchón delgado, gastado. Una sábana remendada. Algo dentro de Javier se rompió por segunda vez en esa semana. No pueden seguir viviendo aquí, dijo Javier. Sofía se congeló. ¿Cómo dice? Esto no es seguro, ni para ti ni para Santiago. El techo tiene goteras. El cableado está expuesto. No tiene ventilación adecuada. Si Santiago se enferma de nuevo... Señor del Valle, interrumpió Sofía con la voz tensa. Con todo respeto, este es mi hogar. Es todo lo que tengo. Sé que no es una hacienda como la suya, pero es mío. No fue eso lo que quise decir. Javier retrocedió. Lo siento. Yo solo. Pasó la mano por su cabello, frustrado. Yo solo quiero ayudar. Sofía se sentó en la cama, con Santiago en su regazo. El bebé jugaba con los dedos de ella, ajeno a la tensión. ¿Por qué le importa tanto?, preguntó Sofía, mirando directamente a él. Sé que tenemos esa conexión extraña, esas memorias, pero eso no significa que tenga alguna obligación conmigo. Yo puedo cuidar de mi hijo sola. Siempre lo he hecho.
Javier se sentó al lado de ella en la cama. El colchón se hundió con el peso. En 1820, fallé. Mateo murió. Y tú moriste de angustia un mes después. Lo vi en las visiones. Vi cómo te marchitabas. Dejar de comer. Dejar de vivir. Y yo no pude hacer nada porque yo ya estaba muerto también. Javier la miró. He pasado 200 años cargando esa culpa. Y ahora que tengo la oportunidad de hacer diferente, ¿esperas que simplemente vuelva a mi hacienda y finja que nada ha pasado? Sofía tenía lágrimas en los ojos, pero la voz salió firme. Yo también he cargado culpa por 200 años. Culpa por haberte mandado matar, por haber sido orgullosa, ciega para ver que hiciste todo lo que pudiste. Y cuando reencarné esta vez, escogí una vida difícil, pobreza, abandono, lucha, porque creía que merecía sufrir. No mereces sufrir, dijo Javier. Ni tú merecías morir, respondió Sofía. Silencio. Santiago bostezó cansado del viaje. Sofía lo colocó en la cuna rota. El bebé se durmió casi instantáneamente, exhausto. Y entonces Javier dijo algo que cambiaría todo. Vente a vivir conmigo. Sofía se giró tan rápido que casi pierde el equilibrio. ¿Qué? A la hacienda. Hay habitaciones vacías. Puedes seguir trabajando si quieres, pero al menos tendrán un lugar seguro. Santiago tendrá una cuna de verdad. No vas a tener que tomar 3 autobuses al día. Y yo, Javier se detuvo. Y yo voy a poder garantizar que están bien. Señor del Valle, esto es una locura. Javier completó. Lo sé, pero nada de esto tiene sentido desde el principio, ¿verdad? 200 años. Mismos nombres, y misma historia. Y esta vez tenemos la oportunidad de hacer diferente. Entonces, vamos a hacer diferente. Sofía miró a Santiago, a su hijo durmiendo en una cuna rota en una choza donde la lluvia entraba cuando llovía fuerte. Y entonces miró a Javier, al hombre que era su jefe, pero que también era algo más. Algo que ella no conseguía nombrar, pero sentía en lo más profundo del alma. Está bien, susurró ella, pero con una condición. Yo sigo siendo su asistente del hogar. Yo trabajo, yo limpio, yo no acepto caridad. Hecho. Se mudaron 3 días después. Javier proveyó todo: muebles, cuna nueva, ropa, todo lo que Santiago necesitaba. Sofía se quedó en una habitación en el 2.º piso, cerca de la que había sido de Gabriel. Javier en el 3.er piso, en la habitación principal. Durante las primeras semanas fue extraño, formal. Sofía se levantaba temprano, limpiaba la casa, cuidaba de Santiago. Javier salía a trabajar, volvía tarde, cenaban juntos a veces, conversando sobre trivialidades, el tiempo, los clientes de Javier, el desarrollo de Santiago. Pero en la noche, cuando la casa estaba silenciosa, las visiones volvían. Javier soñaba con 1820, veía fragmentos, memorias. La primera vez que Sofía apareció en su consultorio, embarazada, pidiendo cuidados prenatales porque los médicos ricos rechazaban a una aristócrata soltera. Él tratándola durante meses, el bebé naciendo. Mateo, saludable y hermoso. Sofía volviendo siempre, diciendo que solo confiaba en el doctor del Valle. Y entonces la fiebre, la enfermedad, los 3 días intentando salvar al niño, la desesperación, el fracaso, la muerte, la acusación, la prisión, la sentencia, la cuerda. Javier se despertaba sudado, temblando, y escuchaba a Santiago llorando en la habitación de al lado, e iba hasta allá,
Sofía siempre ya estaba despierta, amamantando al bebé, canturreando una canción de cuna, una canción que Javier reconocía, porque ella cantaba la misma canción 200 años atrás. ¿También estás teniendo las visiones?, preguntó Sofía cierta noche, cuando percibió que Javier no estaba sorprendido al verla despierta. Todas las noches. Yo también. Se está volviendo más fuerte, más claro, como si... Ella se detuvo, como si estuviéramos recordando completamente. Javier completó. Santiago terminó de mamar y se durmió. Sofía lo colocó en la cuna y lo cubrió con una cobija suave, tan diferente de la cuna rota de antes. Ella se sentó en la mecedora al lado. Javier se apoyó en el marco de la puerta. ¿Te acuerdas del final?, preguntó Sofía con la voz baja. ¿De cómo moriste? Recuerdo. Ahorcamiento. En la plaza principal, con una multitud asistiendo. Y tú estabas ahí. Yo estaba. Sofía confirmó, lágrimas silenciosas descendiendo. En la primera fila. Porque la ley decía que la familia de la víctima debía testificar la ejecución. Y yo tuve que quedarme allí y verte morir por mi culpa. No fue tu culpa. Sí lo fue. Yo te acusé. Yo le dije a las autoridades que habías matado a mi hijo por negligencia, que no eras médico de verdad, que eras un charlatán. Todo mentira. Yo sabía que hiciste todo lo que pudiste, pero yo estaba loca de dolor y necesitaba culpar a alguien. Y yo acepté, dijo Javier, en las visiones. Lo recuerdo todo. Cuando me preguntaron si tenía algo que decir en mi defensa, dije que no, porque yo también me culpaba, porque pensaba que merecía morir. Los dos quedaron en silencio. Dos almas cargando 200 años de culpa, 200 años de arrepentimiento, 200 años buscando redención. Y entonces, Santiago hizo un ruidito al dormir, un suspiro pequeño, y sonrió. Sofía y Javier lo miraron, al bebé que en otra vida había muerto, y que en esta vida estaba vivo, saludable, creciendo. Lo lograste. Sofía susurró, cambiamos el destino. Javier asintió, pero entonces preguntó algo que lo atormentaba desde que todo comenzó. ¿Y ahora? ¿Ahora que la promesa fue cumplida? ¿Ahora que Santiago está a salvo? ¿Qué pasa con nosotros? Sofía lo miró, y en el fondo de aquellos ojos café verdosos, Javier vio la misma pregunta, la misma duda, el mismo miedo. Porque la verdad es que ellos no eran solamente médico y paciente, no eran solamente patrón y asistente del hogar, no eran solamente dos personas que compartían memorias extrañas. Eran almas conectadas a través de siglos, y lo que eso significaba en el presente, en el mundo real. Ninguno de los dos lo sabía. Algunas personas van a pausar aquí. Van a necesitar un momento para procesar, porque lo que viene a continuación no es solamente una revelación, es una transformación. Fue 2 meses después del alta de Santiago que sucedió. Javier estaba en el despacho en casa, trabajando hasta tarde. Sofía había acostado a Santiago y estaba en la cocina preparando té de manzanilla. La rutina se había establecido, cómoda, familiar, casi como una familia, excepto que no eran una familia. Eran un millonario solitario, una asistente del hogar humilde y un bebé. Nada más. Oh, sí. Javier guardó el documento en la computadora y se estiró. Miró el reloj. Medianoche. Él debería dormir, pero no podía, porque cada vez que cerraba los ojos, veía a Sofía,
No la Sofía de 1820, la Sofía de ahora, sonriendo mientras jugaba con Santiago, tarareando mientras cocinaba, sentada en el jardín leyendo un libro que Javier le prestó. Se estaba enamorando, o sería, enamorándose de nuevo, porque las visiones mostraban que en 1820 no era solamente una relación médico-paciente, era más. Sofía, aristócrata soltera, rechazada por la sociedad por haber embarazado fuera del matrimonio, encontró en Javier no solamente un médico, sino un amigo, un confidente y tal vez algo más. Y Javier, médico humilde que atendía a los olvidados de la sociedad, encontró en Sofía alguien que lo veía como un igual, no como inferior por su clase, sino como humano, como hombre. Ellos nunca lo habían admitido. Las barreras sociales eran demasiado altas. Rico y pobre no se mezclaban en el México colonial. Pero el sentimiento estaba ahí, no dicho, no realizado, pero real. Y ahora, 200 años después, con las barreras aún presentes pero diferentes, el sentimiento volvía. Javier bajó hasta la cocina. Sofía estaba ahí, como imaginaba, taza de té de manzanilla en la mano, mirando por la ventana hacia el jardín iluminado. ¿No puedes dormir?, Javier preguntó. Sofía se volteó. No se asustó, como si esperara que él viniera. Nunca puedo. Últimamente las visiones están tan intensas que tengo miedo de dormir. Yo también. Javier tomó una taza y sirvió té para sí mismo. Se sentó en la isla de la cocina. Sofía se sentó al lado. Y entonces, sin aviso, la visión vino. Pero esta vez no fue solo para Javier. Fue para los dos. Simultánea. Compartida. Ellos vieron juntos El cuarto de piedra, 1820, pero no la parte de la enfermedad, no la parte de la muerte. Una memoria diferente. Sofía, embarazada de 8 meses, llorando. Javier sujetando las manos de ella, calmándola, diciendo que todo iba a estar bien, que él cuidaría de ella y del bebé, que no importaba lo que la sociedad dijera, que ella no estaba sola, y Sofía mirando hacia él con gratitud, con afecto, con algo más profundo, y susurrando: «¿Cómo me gustaría haberte conocido en otra vida, donde no hubiese barreras, donde yo pudiera?» Ella no terminó la frase, pero Javier entendió y respondió: «En otra vida, yo te voy a encontrar de nuevo, y esta vez no va a haber barreras, esta vez nosotros vamos a...». La visión se disipó. Javier y Sofía volvieron al presente, a la cocina moderna, al té enfriándose, al silencio pesado. «¿Lo viste?», Sofía susurró. «Lo vi. Era amor. En 1820, nosotros nos amábamos». Javier completó: «Pero nunca pudimos admitirlo. Las barreras sociales, el miedo». Y entonces Santiago murió y todo acabó antes de empezar. Sofía sujetó la mano de Javier. Los dedos entrelazados parecían encajar perfectamente, como si hubiesen hecho eso 1000 veces antes. «¿Y ahora?», Sofía preguntó, los ojos brillando con lágrimas. «¿Ahora que recordamos? ¿Ahora que sabemos?». Javier miró hacia las manos juntas, hacia la mujer a su lado, hacia la verdad imposible que no podía más ser negada. «Ahora», él dijo lentamente, «nosotros hacemos lo que no pudimos hacer en 1820». Y él se inclinó y la besó. El beso fue suave, excitante al comienzo, como si estuvieran pidiendo permiso no solamente uno al otro,
sino al destino, al tiempo, a los 200 años que los separaron. Y entonces se profundizó, y todo hizo sentido: las visiones, las memorias, la conexión inexplicable. No era solamente sobre Santiago, nunca fue solamente sobre salvar a un bebé. Era sobre dos amantes separados trágicamente, que prometieron encontrarse de nuevo, que reencarnaron con los mismos nombres, las mismas almas, la misma historia, pero esta vez con la chance de terminar diferente. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. «Te amo», Sofía dijo. No sé si es locura decir eso. No sé si es solo memoria de otra vida o sentimiento de esta vida, pero te amo, yo también. Javier respondió: yo creo que siempre amé. 200 años buscando por ti, y cuando te vi en la puerta aquella noche con Santiago, yo supe que habías vuelto. Ellos se abrazaron, ahí en la cocina iluminada, dos almas finalmente reunidas, finalmente libres para amar sin barreras, porque aunque Javier fuera rico y Sofía humilde, esta vez ellos eran dueños de las propias elecciones. Esta vez nadie podría separarlos, excepto... El teléfono de Javier sonó. Madrugada. ¿Quién llamaría a esa hora? Él miró la pantalla. Número desconocido. Atendió. ¿Aló? La voz del otro lado era masculina. Joven. Agresiva. ¿Usted es Javier del Valle? ¿El millonario que está con Sofía Mendoza? Javier frunció el ceño. ¿Quién es usted? Soy Diego, el padre de Santiago, y vengo a buscar lo que es mío. La llamada se cortó, y Javier sintió la sangre helarse. Diego, el hombre que abandonó a Sofía embarazada, que nunca quiso saber del hijo, que desapareció cuando Santiago nació, y ahora volvía. ¿Por qué? Sofía había quedado pálida. Ella había escuchado. El teléfono estaba en el altavoz. Él no puede llevarse a Santiago. Ella susurró, el pánico subiendo. Él nunca quiso saber de él. Él no tiene derecho. Él no se lo va a llevar, Javier prometió. No voy a permitirlo. Pero esa misma noche, mientras Sofía dormía inquieta y Santiago descansaba ajeno al peligro, Javier investigó. Diego Silva, 28 años. Ficha criminal: tráfico de drogas, asalto, violencia doméstica, y recientemente había salido de prisión y aparentemente había descubierto que Sofía ahora vivía en la hacienda del Valle de un millonario. Y donde hay millonario, hay dinero. Y Diego quería dinero. No se trataba de querer al hijo, se trataba de extorsión. Javier pasó la noche planeando. Abogados, guarda legal, protección. Él usaría todos los recursos que tenía para proteger a Sofía y a Santiago, porque no era solo sobre la promesa de 200 años atrás, era sobre ahora, era sobre la familia que estaban construyendo, era sobre el amor que finalmente pudieron admitir, y nadie iba a destruir eso. A la mañana siguiente, Diego apareció en la puerta de la hacienda, alto, tatuajes en el brazo, mirada fría, exigiendo ver al hijo. Javier atendió. Sofía se quedó en el piso de arriba con Santiago, conforme lo habían acordado. ¿Qué quieres, Diego? Quiero a mi hijo y a mi mujer. Sofía no es tu mujer. Tú la abandonaste y Santiago no sabe quién eres. Soy el padre. Tengo derechos que abdicté cuando te fuiste. Diego dio un paso amenazador. A ver, aquí, ricachón. Yo sé cómo funciona. Tú quieres jugar a la familia feliz con lo que es mío, pero te va a costar caro, muy caro. Entonces era eso, chantaje. ¿Cuánto quieres? Diego sonrió, una sonrisa sin humor. 100,000 pesos.
hoy, y yo desaparezco. Javier podría pagar. 100,000 pesos no eran nada para él, pero sabía que no resolvería. Diego volvería, pediría más, y más, y más. No. Diego se irritó. ¿Cómo es? Yo dije, no, no vas a ganar un centavo, y tú no vas a acercarte a Sofía ni a Santiago. Yo ya metí una orden de restricción. Se está procesando ahora. Si tú te acercas a menos de 100 metros de ellos, vas a volver a la cárcel. Tú no puedes hacer eso. Puedo. Y lo hice. Javier cruzó los brazos. Tú tienes dos opciones: irte ahora y nunca más volver, o ser preso por extorsión, amenaza e intento de secuestro. Elige. Diego apretó los puños. Por un momento, Javier pensó que iba a atacar, pero entonces el hombre escupió en el suelo y dio la espalda. «Esto no ha acabado», gritó al entrar en el coche viejo y salir en disparada. Javier cerró la puerta. Subió. Encontró a Sofía en la ventana de la habitación, sosteniendo a Santiago. Temblando, él se fue. Javier dijo, «Y no va a volver, yo te lo garantizo». Sofía se derrumbó. Javier la abrazó. Abrazó a los dos, madre e hijo, su familia, y juró en silencio que nunca, nunca dejaría que nada de malo les pasara. Porque en 1820 él no tuvo poder para protegerlos, pero ahora tenía, y usaría hasta la última gota de ese poder. Días después, la orden de restricción fue concedida. Diego no podía acercarse, y como tenía histórico criminal, cualquier violación resultaría en prisión inmediata. Él nunca más apareció, y lentamente, Sofía comenzó a respirar de nuevo, a sonreír de nuevo, a confiar que estaba segura, y la familia improbable, imposible, maravillosa que ellos habían formado comenzó a crecer. 6 meses se pasaron. Santiago estaba con 15 meses ahora, andando, hablando algunas palabras, riendo constantemente. Un niño saludable, feliz, amado. Javier y Sofía no escondían más el relacionamiento. No hacía sentido esconder. Las asistentes del hogar de la hacienda sabían. Los amigos de Javier sabían. Y nadie cuestionaba. Porque cualquiera que viera a los tres juntos entendía. Había algo especial ahí. Algo que trascendía explicaciones racionales. Fue en una tarde de sábado que la última pieza del rompecabezas imposible se encajó. Javier estaba en el ático de la hacienda. La casa tenía más de 100 años. Había sido de la familia desde el bisabuelo. Y el ático, lugar que Javier raramente visitaba, estaba lleno de baúles antiguos, muebles cubiertos por sábanas, documentos de familia. Él buscaba los papeles del testamento del bisabuelo. Necesitaba para un proceso de inventario atrasado. Pero al abrir un baúl específico, de madera oscura con cerraduras de bronce, encontró algo que hizo el tiempo parar. Una caja, menor, de madera de cedro, con entales delicados, y una inscripción en la tapa, en español antiguo, propiedad del doctor Ricardo Montellano, 1820. Las manos de Javier temblaron al abrir. Dentro, cuidadosamente preservados, había objetos de 200 años atrás, un estetoscopio primitivo de madera, un diario con capa de cuero y retratos. 3 retratos en miniatura, pintados a mano, del tipo que aristócratas costumaban encomendar en el siglo XIX. Javier pegó los retratos con cuidado, y cuando miró, el mundo viró de cabeza para abajo. El primer retrato mostraba a un hombre, 30 años tal vez, cabello oscuro, barba bien cuidada, ojos profundos.
Y aunque la técnica de pintura fuera diferente, aunque fueran 200 años separando las imágenes, Javier reconoció, era él, o mejor, era quien él fue en 1820. El segundo retrato era de una mujer linda, vestido azul bordado, joyas en el cuello, cabello preso en un peinado elaborado, ojos castaño verdosos inmensos. Sofía, la Sofía de 1820, y el tercer retrato, el menor, un bebé, 9 meses tal vez, ropas de bautizo blancas, y en el tobillo izquierdo, pintado con detalles precisos, una marca de nacimiento en forma de luna creciente, Santiago. Javier se sentó en el suelo empolvorado del ático, los retratos en las manos, llorando. La prueba definitiva, la prueba visual, documental, irrefutable. Ellos realmente existieron, 200 años atrás, en la misma casa donde Javier vivía ahora, con los mismos rostros, las mismas almas. Y entonces él abrió el diario. Las páginas amarillentas quebraban en los bordes. La caligrafía era cursiva antigua, difícil de leer, pero él consiguió y leyó. 19 de marzo de 1820. Hoy fue el peor día de mi vida. Mateo, el hijo de doña Camila, falleció en mis brazos. 3 días luchando contra la fiebre maligna. 3 días sin dormir, intentando todo que la medicina conoce. Y fallé. Él murió. Y vi la luz se apagar en los ojos de Camila. Ella me culpa. Y ella está cierta. Yo debería haber salvado a él, pero no conseguí. Y ahora temo que vengan a buscarme. Porque cuando ricos pierden hijos, pobres pagan el precio. Javier viró las páginas. Más entradas, más desespero. 20 de marzo de 1820. Los guardias vinieron. Fui acusado de negligencia médica. Voy a ser juzgado mañana. Sé que voy a ser condenado. No porque soy culpable, mas porque soy pobre y ella es rica. Así funciona el mundo. Pero antes de morir, preciso escribir la verdad. Yo amaba a Camila. Desde la primera vez que ella entró en mi clínica, grávida, asustada, rechazada por el mundo, yo amé y amé a Mateo como si fuera mi hijo, y haría todo de nuevo, mesmo sabiendo que terminaría así. Y la última entrada, escrita con letra trémula. 21 de marzo de 1820. Mañana seré enforcado. Pasé la noche entera rezando, no por salvación, sino por una segunda oportunidad. Le prometo a los cielos, si es que la reencarnación existe, si las almas realmente regresan, que los encontraré de nuevo, a Sofía y a Santiago. Los encontraré en otra vida, y esta vez los salvaré. Esta vez no voy a fallar, lo juro con mi último aliento. Volveré y haré las cosas diferente. Javier cerró el diario. Las lágrimas empapaban las páginas antiguas. Él había hecho la promesa, 200 años atrás, escrita con su propia mano. La promesa de retornar, de salvar, de hacer las cosas diferente, y la había cumplido. ¡Sofía!, gritó Javier bajando las escaleras del ático corriendo, con la caja de cedro en los brazos. Ella estaba en la estancia, jugando con Santiago. El bebé construía una torre con bloques coloridos. ¿Qué pasó?, preguntó Sofía, alarmada por el estado de él. Javier colocó la caja sobre la mesa de centro, la abrió y mostró los retratos. A Sofía le faltó el aire. Tomó el retrato de ella, o mejor dicho, de la versión de ella de 1820. Sus dedos temblaban. Esto soy yo. Eras tú, me corrigió Javier.
en 1820. Lo encontré en el ático. Esta hacienda ha pertenecido a mi familia por generaciones, y aparentemente, el doctor Javier del Valle de 1820 vivía aquí. Era mi bisabuelo. O mejor, se detuvo. O mejor, era yo en otra vida. Sofía tomó el retrato de Javier, después el de Santiago. Las lágrimas corrían libremente. Realmente estamos en las mismas fotos, 200 años atrás. Como familia, Javier mostró el diario. Leí la última entrada. Sofía leyó, y cuando llegó a la promesa, se derrumbó. Javier la sostuvo. Sostuvo a ella y a Santiago, que había dejado de jugar y miraba a sus padres con preocupación infantil. Cumpliste, sollozó Sofía. La promesa. Regresaste. Nos encontraste. Salvaste a Santiaguito. Todo lo que prometiste, lo hiciste. Nosotros lo hicimos, corrigió Javier. Porque tú también prometiste. Prometiste confiar en mí esta vez. Y confiaste. Cuando apareciste en mi puerta aquella noche con Santiaguito enfermo, confiaste, aún sin saber por qué, aún sin entender. Me entregaste a tu hijo y lo salvé. Se quedaron abrazados por largos minutos. Santiago, sin entender pero sintiendo la emoción, abrazó las piernas de ambos y entonces Javier hizo algo que venía planeando hacía semanas. Se arrodilló, sacó una cajita del bolsillo, la abrió. Un anillo de diamante brillaba. Sofía Mendoza. En 1820 te amé, pero no pude estar contigo. Las barreras sociales eran demasiado altas y perdimos todo antes de empezar. Pero ahora, 200 años después, no hay más barreras que yo no pueda derribar. No hay destino que yo no pueda cambiar. No hay promesa que yo no cumpla. Javier respiró hondo. Cásate conmigo, esta vez, para siempre, en esta vida y en todas las que vengan. Sofía se cubrió la boca con las manos. Lágrimas de alegría ahora. Sí, sí, 1000 veces sí. Javier le colocó el anillo, y cuando se levantaron, Santiago aplaudió, como si supiera, como si el alma antigua dentro de aquel cuerpecito pequeño entendiera que finalmente, la familia estaba completa. Esta historia no debería existir, pero necesita ser contada, porque algunas conexiones trascienden la muerte, el tiempo y todas las leyes de la lógica. Se casaron 2 meses después, ceremonia pequeña. Solo amigos cercanos y los asistentes del hogar. Pero cuando Javier dijo sí, acepto, y Sofía dijo sí, acepto, algo en el aire cambió. Como si el universo suspirara aliviado. Como si una deuda cósmica de 200 años finalmente hubiera sido saldada en la noche de bodas, acostados juntos por primera vez como marido y mujer. Sofía susurró, ¿crees que las visiones van a parar ahora? Javier pensó, las visiones habían disminuido en las últimas semanas, menos frecuentes, menos intensas, como si, con la promesa cumplida y el amor realizado, ya no fueran necesarias. Creo que sí. Creo que el pasado finalmente puede descansar. ¿Y Santiago? ¿Crees que él recuerda? ¿Que él sabe? Javier miró hacia la habitación de al lado, donde el bebé dormía. No sé, tal vez lo olvide cuando crezca, o tal vez lo guarde en el fondo de su alma. Pero una cosa sí sé. En esta vida, él va a crecer. Va a tener padre y madre. Va a ser amado. Va a tener todas las oportunidades que no tuvo en 1820. Y nosotros, dijo Sofía, tendremos todas las oportunidades que no tuvimos. Exactamente. Se durmieron abrazados. Y por primera vez en meses,
No hubo visiones, no hubo pesadillas, solo paz, profunda y merecida. 3 años pasaron. Santiago tenía 4 años ahora. Un niño listo, alegre, curioso. No recordaba la enfermedad, no recordaba el hospital comunitario. Para él, Javier siempre fue papá, Sofía siempre fue mamá, y la hacienda del Valle siempre fue hogar. Javier y Sofía tuvieron otro hijo, una niña, Valeria, y esta vez no hubo complicaciones, ninguna enfermedad, ningún susto, solo alegría. La marca de nacimiento de Santiago comenzó a desaparecer, poco a poco, año tras año. La luna creciente en su tobillo se hacía más clara, más débil, hasta casi desaparecer, como si, con la promesa cumplida, ya no fuera necesaria. Pero Javier y Sofía guardaron los retratos, guardaron el diario, guardaron el certificado de defunción de 1820. Evidencias de una vida pasada, de un amor que trascendió el tiempo, de una promesa que llevó 200 años para ser cumplida, y a veces, en noches especiales, cuando los niños dormían, ellos tomaban la caja de cedro, miraban los rostros de quienes fueron y agradecían. Agradecían por haberse encontrado de nuevo, por haber tenido una segunda oportunidad, por haber cambiado el destino en una de esas noches. Sofía preguntó, ¿crees que nos vamos a encontrar de nuevo, de aquí a 200 años, en otra vida? Javier sonrió, tomó la mano de ella, la alianza de matrimonio brillando. Yo no sé si existe la reencarnación, no sé si vamos a volver, pero si volvemos, te voy a buscar en cada vida, en cada época, en cada lugar, porque algunas almas están hechas para estar juntas y la mía reconoce la tuya. Siempre la ha reconocido, siempre la reconocerá. Sofía besó a su esposo y en aquel beso había gratitud por la segunda oportunidad, por el amor realizado, por la familia que habían construido y por Santiago. Santiago que en 1820 murió con 9 meses y que en 2025 estaba vivo, saludable, durmiendo en la habitación de al lado. Prueba viva de que las promesas pueden ser cumplidas, de que el amor es más fuerte que la muerte, de que algunas historias no terminan, solo recomienzan. Entonces, si alguna vez has sentido que conoces a alguien desde siempre, si alguna vez has mirado a una persona y has sentido un reconocimiento profundo e inexplicable, si alguna vez has tenido la sensación de que viviste antes, amaste antes, prometiste antes, tal vez no sea locura, tal vez sea memoria, memoria de quien fuiste, de a quien amaste, de las promesas que aún necesitas cumplir. Porque si Javier del Valle pudo esperar 200 años para salvar a Santiago, si Sofía Mendoza pudo cargar culpa a través de vidas enteras, si 2 amantes pudieron encontrarse de nuevo, con los mismos nombres, en las mismas almas, en la misma casa, entonces nada es imposible, ni siquiera el amor eterno. Javier abrazó a Sofía con más fuerza esa noche y susurró contra su cabello las palabras que había escrito 200 años atrás. Prometí que regresaría, y regresé. Prometí que te encontraría, y te encontré. Prometí que lo salvaría, y lo salvé. Y ahora lo prometo de nuevo, que nada, ni la muerte, ni el tiempo, ni el destino, va a separarnos, nunca más. Y esta vez, diferente de 1820, ellos tendrían para siempre. Santiago se despertó en medio de la noche, no llorando, apenas despierto,
Bajó de la cama y caminó hasta la estancia de sus padres. La puerta estaba entreabierta. ¿Mamá? ¿Papá? Javier despertó primero. «Ven acá, campeón. ¿Está todo bien?» Santiago subió a la cama. Se acurrucó entre sus padres. Sofía despertó y abrazó a su hijo. «Tuve un sueño», dijo Santiago, la voz infantil somnolienta. «¿Soñaste con qué, mi amor?», preguntó Sofía. «Soñé que yo era bebé de nuevo, y estaba enfermo, y tenía miedo. Pero ahí apareciste tú, papá, y me abrazaste, y supe que iba a estar todo bien, porque tú siempre me salvas». Javier sintió un nudo en la garganta. «Vea, siempre, hijo, siempre voy a salvarte». Santiago bostezó y cerró los ojos, durmiendo entre sus padres. Y Javier y Sofía se miraron por encima de la cabecita del niño. «Él recuerda», susurró Sofía. «Tal vez, o tal vez sea solo un sueño. De cualquier forma, está a salvo». Javier besó la frente de su hijo. «Yo siempre voy a salvarlo. Prometí eso hace 200 años, y voy a continuar prometiéndolo. En esta vida y en todas las próximas». La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando a los tres: padre, madre e hijo, familia, almas conectadas a través del tiempo, promesas cumplidas, amor triunfante, y allá afuera, en la Ciudad de México que continuaba viva incluso de noche. Y otras historias acontecían, otras promesas eran hechas, otras almas se procuraban a través del tiempo, porque el amor verdadero nunca muere, apenas espera por la próxima vida, por el próximo encuentro, por la próxima chance de hacer diferente. Y cuando dos almas que se aman de verdad se encuentran de nuevo, nada puede impedirlas, ni la muerte, ni 200 años, ni todas las barreras del mundo. Ellas simplemente se reconocen y recomienzan. Como Javier y Sofía recomenzaron, como Santiago sobrevivió, como una promesa de 1820 fue cumplida en 2025, y como el amor, verdadero y eterno, siempre encuentra un camino de vuelta a casa